27 de agosto de 1891, 2:30 de la mañana. Un guardia de seguridad hacía su rondín por las calles del pueblo de Stateville, en Carolina del Norte, cuando sus ojos observaron algo en los límites de la ciudad. De repente, comenzó a ver cómo se dibujaban algunas extrañas siluetas entre la bruma. Confundido por la poca luz de la noche, miró con mayor detenimiento y efectivamente, aquellas siluetas comenzaron a ser iluminadas por las farolas de la calle. Aquellos eran un grupo de 4 o 5 personas, las cuales se notaban muy extrañas. El guardia se alteró al darse cuenta que algunas de aquellas personas estaban cubiertas en sangre y sus ropas estaban hechas jirones. Muchos apenas podían sostenerse en pie. 5 minutos después de la llegada de los extraños, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, pero la llamada no era para que las personas asistieran a misa, sino que era para notificarles una noticia terrible de lo que había ocurrido hacía pocos minutos en el puente Bostian. «30 minutos antes, la compañía de Richmond and Danville arrastraba 5 vagones que incluía uno de primera clase y otro de segunda clase, un vagón contenedor de equipaje, un vagón dormitorio y el vagón privado del superintendente. Algunos pasajeros habían decidido ir a las camas ya que era de noche y el viaje sería largo, sin saber que la mayoría de ellos jamás volverían a despertar. El tren llevaba 34 minutos de retraso, por lo que tuvieron que acelerar a unos 65 kilómetros por hora. Se acercaban a cruzar el lago Third sobre el puente Bostian, una impresionante construcción de mampostería de 25 metros de altura en su punto más alto. El tren cruzaba el puente a su máxima velocidad, cuando el vagón dormitorio dio un enorme salto que desestabilizó todo el tren debido a que un tramo de las vías se había separado por falta de clavos y remaches. Esto hizo que el vagón se saliera de los rieles y se ladeara dirigiéndose hacia el precipicio, jalando consigo al resto de los vagones. El impacto fue terrible. Algunas personas fueron aplastadas dentro del vagón por el mismo mobiliario y muchas otras salieron disparadas de las ventanas para después recibir encima el peso de los vagones. Los que corrieron con más suerte fueron aquellos que por alguna razón quedaron protegidos entre las camas, así como las personas que se encontraban en los vagones localizados a los extremos del tren. Toda la escena era horrible. Cuerpos de personas aplastadas, metal, madera y cristales regados por toda la zona se confundía con algunos miembros cercenados que apenas se podían distinguir por la poca luz de la luna que se alcanzaba a reflejar. Los sobrevivientes improvisaron algunas antorchas y ayudaron a rescatar a otros heridos, mientras que un grupo de ellos, los cuales se encontraban en condiciones de caminar, decidieron dirigirse al pueblo de Stateville para pedir ayuda. Y pareciera que la mala suerte los perseguía, ya que justamente en aquel pueblo no había ningún hospital, por lo que muchos de los habitantes tuvieron que improvisar las salas de sus casas para atender a las personas que se encontraban muy mal heridas. Al final de esa noche, se contaron 23 personas las cuales perdieron la vida en aquel terrible accidente. 27 de agosto de 1892, un año después de la tragedia. Eran las 2 de la mañana y un grupo de 5 personas se dirigían a paso firme a la ciudad, cuando al cruzar cerca del puente Bostian, de repente observaron entre los árboles una luz proveniente de una locomotora, así como su característico sonido. Sin embargo, no se veía el vapor de la chimenea, lo cual extrañó a aquellos viajeros, pero no le dieron mayor importancia hasta que unos segundos después escucharon un horrible chillido metálico proveniente de las vías del tren. Inmediatamente después se escuchó un fuerte estruendo
por lo que corrieron hacia el puente para auxiliar en lo que se pudiera, ya que era claro que el tren había tenido un accidente. Sin embargo, al llegar al puente no encontraron nada. No había locomotora, no había vagones, no había nada. 4 de ellos bajaron al lago, el cual se encontraba prácticamente seco, para buscar entre la maleza, pero de nuevo, nada. Mientras que el 5.º hombre se quedó arriba en las orillas del puente, cuando a lo lejos, justamente en medio de aquel enorme pasillo suspendido, alcanzó a ver a un hombre en uniforme que miraba su reloj dorado de bolsillo. Le hizo señas y le gritó para preguntarle si él también lo había escuchado. Sin embargo, aquel extraño simplemente cerró la cubierta de su reloj, lo guardó en el bolsillo de su chaleco y caminó sobre las vías. Mientras iba caminando, se fue desvaneciendo lentamente. Todo aquello había sido muy extraño. Confundidos y aterrados, los 5 hombres huyeron del lugar. ...27 de agosto de 1941... ...50 años después de la tragedia... Una pareja transitaba en su auto cuando uno de los neumáticos se pinchó, por lo que tuvieron que detenerse cerca del puente Bostian. Era de noche y el esposo fue caminando en búsqueda de ayuda, ya que no tenía llanta de repuesto, mientras su mujer se había quedado en el auto. Ella se encontraba muy nerviosa, escuchando los ruidos de la noche en una zona semiboscosa y muy oscura, cuando de repente escuchó a lo lejos el sonido del silbato de un tren que se acercaba a gran velocidad. Algo la impulsó a ver cruzar aquel tren, atravesó unos arbustos y se encontró con el gran puente. Ella estaba en la parte de abajo, pero desde ahí alcanzaba a ver la luz del tren, la cual cada vez se hacía más brillante. Pero había algo muy extraño. El sonido era exageradamente fuerte, hasta que por fin apareció una enorme máquina de vapor que arrastraba aquellos antiguos vagones. De repente, muchas chispas comenzaron a salir de los laterales del tren en un intento desesperado de frenar aquella enorme máquina, y comenzaron los gritos. Eran gritos de personas que se hacían aún más fuertes que el sonido de los metales rozando, cuando de repente el tren comienza a salirse de las vías y la mujer lo observa precipitarse al vacío. El golpe fue lo que más le impactó. Y ver lo lejos que los pedazos de madera y metal volaban para volver de nuevo a caer. Y los gritos no cesaban, se hacían más y más fuertes. Algunas personas se hundían en las aguas, otras que se encontraban cerca de la orilla se arrastraban en el fango, algunas sin piernas y otras sin brazos. La mujer se encontraba en shock completamente, cuando de repente una luz que provenía de la carretera hizo que reaccionara. Era un auto, así que corrió hacia él para detenerlo y pedir ayuda. Haciendo señas con los brazos, el auto se detuvo y bajaron 2 hombres. Uno de ellos era su marido y el otro era el dueño de un taller mecánico del pueblo. Corrió hacia ambos y les pidió que ayudaran a aquellas pobres personas. Ambos la siguieron y cuando cruzaron los arbustos, ella miraba hacia el puente confundida. No había nada. ¿A qué personas ayudamos?, preguntó el esposo. Ella no lo podía creer. Todo había sido tan claro, tan real, y sin embargo no había absolutamente nada. Ni en el agua, ni en la orilla del río, ni en el puente, nada. A partir de estos avistamientos, desde luego la historia no tardó en convertirse en leyenda. Y se decía que cada año se veía repetir el horrible accidente, como si aquellas pobres almas estuvieran destinadas a repetir su agonía que no los dejaba descansar en paz. ...27 de agosto del 2010...
Un grupo de 10 jóvenes, los cuales se dedicaban a investigar sucesos paranormales y se hacían llamar cazadores de fantasmas, estaban al tanto de la leyenda y decidieron ir a corroborar el extraño fenómeno por ellos mismos. Traspasaron ilegalmente las cercas que mantenían a los curiosos alejados del peligroso puente. Eran las 2:30 de la mañana y no había ocurrido nada, así que decidieron cruzar el enorme puente, cuando de repente lo escucharon. Era un tren que se acercaba a toda velocidad. Todos comenzaron a correr aterrados, pero era imposible salirse del puente, ya que el vacío se encontraba a ambos lados. Así que no había otra alternativa. Era correr lo más rápido que se pudiera. 8 de ellos alcanzaron a llegar a la orilla. Sin embargo, el joven de 29 años, Christopher Kaiser, fue alcanzado por la enorme máquina, muriendo en el lugar, mientras que otra joven alcanzó a saltar del puente, cayendo 4 metros, quedando muy mal herida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Era acaso que la leyenda se había cobrado más víctimas? Pues parcialmente esto era cierto. Solo que ellos fueron alcanzados no por el fantasma de los relatos, sino por un tren muy real de la línea Norfolk. Hasta la fecha, continúan los relatos en donde algunos afirman escuchar el famoso tren precipitarse. Algunos otros solo han visto a un hombre con un reloj de oro, y otros afirman ver correr a un hombre por las vías y desaparecer antes de llegar al final. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba un video nuevo. Y si quieres continuar con el terror, suscríbete a mi nuevo canal Enigmation Historias, en el que estaré narrando creepypastas, leyendas urbanas y más historias perturbadoras. Te dejo el link en la descripción. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del terror y las historias oscuras. Muchísimas gracias y muy buenas noches.